Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos de vuelta en Puerto Crítico con Juan Carlos Riveras, alias Juanqui, aquí en San Juan de Puerto Rico, y con Miguel Rodríguez Casella en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un saludo a toda nuestra audiencia, a ustedes y a nuestra invitada principalmente, que ya anunciará. Eso es así. Con nosotros está una académica, profesora, intelectual pública, autora, abogada y ciudadana comprometida con las causas que tienen a la justicia social como meta. Catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, es autora, junto al también catedrático en Derecho Irán Meléndez Juarbe, del libro Derecho al Derecho, intersticios y grietas del Poder Judicial en Puerto Rico. Ha publicado artículos en numerosas publicaciones, tanto académicas como en la prensa, y es creadora de uno de los blogs más importantes de crítica y análisis social en Puerto Rico, Poder, Derecho y Justicia. Le damos la bienvenida con mucha alegría aquí en Puerto Crítico a la compañera Erika Fontanés Torres. Bienvenida, Erika. Muchas gracias a ambos, a Juanqui y a Miguel, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Puerto Crítico y tener una conversación chévere. Tremendo. Erika, entre las múltiples cosas que podemos hablar contigo, ya que eres una persona de tantos registros, teníamos una lista de cosas pensadas y como estábamos hablando ahorita, resulta que a veces la historia irrumpe como rayos y pues de alguna manera nos rompe los planes. Así que nos parece crucial comenzar con algo que ha pasado hoy y es la sentencia contra el soldado Bradley Manning, que se ha dado y que ha salido en todos los medios. Y nos parece que cayó perfecto en el sentido, obviamente no es que nos place lo que ha sucedido, sino cae perfecto porque estamos hablando contigo, una persona que es experta en estos temas. Así que tal vez, de manera general, pudiéramos comenzar, para ir afinando, a hablar sobre esta sentencia. ¿Qué puede significar esta sentencia para nosotros hoy? Bueno, yo creo que definitivamente empezar el programa hablando sobre este evento es crucial, casi imperativo. Yo diría que hay que tener los ojos, ¿no? La mirada puesta en dos cosas. En el evento que ocurrió, que fue la sentencia de 35 años a este soldado, ¿no? Y cómo reacciona el mundo político frente a esa situación, pero sobre todo cómo se construye y se mira en los medios el evento mismo. Yo estaba mirando CNN antes de venir para acá y el enfoque que se ha hecho en torno a la sentencia a Manning ha sido el enfoque de si es mucho o es poco, ¿no? 35 años, ya hay un consenso en que evidentemente primero no hubo un debido proceso de ley, ¿no? Porque no fue juzgado en las cortes civiles, sino militares, no hubo la sentencia es desproporcionada, ¿no? Pero hay toda una serie de comentarios en torno a si debió haber sido más rigurosa la sentencia o menos rigurosa la sentencia.
¿Por qué esto es importante? Porque de pronto se puede convertir, tú acabas de decir, acabas de definirme como una experta en el asunto, claro, ¿no? Sí. Y yo podría decidir aquí hablar contigo sobre cuáles son las guías o que no hay guías de sentencias en casos como este, ver lo injusto que es que se le haya sentenciado a 35 años cuando en casos similares o aún mucho peores no se le ha sentenciado a los sujetos, ¿verdad?, violadores de derechos humanos, etcétera, igual, etcétera, etcétera, en términos de una expertise que tiene que ver con la forma en que el Estado, en este caso esta Corte, ha ejercido el poder de privarle de libertad a Manning. Eso por un lado, pero ¿qué queda qué queda en lo oscuro? ¿Qué queda en lo oculto? Que no se ve y no se está atendiendo. Pues no se está atendiendo en primer lugar cuáles fueron los hechos que Manning develó, qué exactamente es de lo que se está hablando aquí, que no ha tenido un protagonismo importantísimo como debería tener en los medios, en la prensa. Lo mismo pasa con el caso de Snowden y The Guardian. También en los últimos días sabemos que esto ha sido todo un bombardeo, ¿verdad?, de el gobierno tanto del Reino Unido como de Estados Unidos contra The Guardian, contra el periodista, incluso al compañero del periodista lo tuvieron detenido por 9 horas. Sí. Hicieron que se destruyera evidencia como si estuviésemos en los años 50, como si hoy día la evidencia y la información que tuviese The Guardian no se hubiese ya pasado, estuviera en otros medios electrónicos, etcétera. Pero lo importante es qué exactamente es lo que estas personas en estos tiempos han estado cuestionando, han estado develando. ¿Qué hay de toda la gama de circunstancias en que el gobierno de Estados Unidos, ya sea en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, y ahora vigilando a sus propios ciudadanos, han hecho? O sea, eso, ¿cómo se juzga? ¿Por qué no estamos hablando de eso más, de manera más protagónica? ¿Por qué estamos hablando de los juicios a estos individuos, verdad? Que es importante, y es importante ver las limitaciones a la libertad de prensa en el caso de The Guardian, etcétera. Pero también es importante seguirle la pista a cómo se deja de hablar del hecho principal, que es que estos gobiernos, que estos estados han estado violando derechos humanos, matando civiles, ¿no? La información develada tiene que ver con la matanza de civiles en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. En el caso de Snowden, de cómo se vigila y aún se pretende, hoy salió más información, continuar la vigilancia de todos nosotros los ciudadanos. Entonces estos hechos son hechos verdaderamente importantes en estos tiempos en los que parecería que mucha gente ha tomado como algo normal que el Estado irrumpa de esa forma, ya sea sin ninguna eticidad en las guerras o en las ocupaciones de otros territorios, o sin ningún parámetro para juzgar cómo interviene en la vida de los ciudadanos a través de la vigilancia. Miguel. Sí, no, todo esto apunta también a la fragilidad, digamos, del orden constitucional bajo el cual uno cree que uno está operando. No digo yo los países dentro de ellos mismos, sino las relaciones también entre los países y las pautas de derecho internacional que establecen barreras, límites, decoros, protocolos de participación, negociación entre potencias y demás. O sea, que uno casi que diría que el derecho que tanto ha usado, ¿no?, de sus recursos yo le llamo esto de autopromoción. O sea, es una rama que tiende siempre a asegurar casi la confiabilidad de sus resultados. Hay una invitación a los ciudadanos de que nosotros tenemos que tener fe en las cortes, en el derecho, de que hay una burocracia que funciona, de que hay unos protocolos que funcionan. O sea, hay una especie de falacia construida que el propio discurso del derecho promueve una y otra vez. Y ahí pues o sea, queda uno de momento, a todas estas revelaciones, pues, dándose contra la pared, reconociendo que quizás las más calientas teorías conspiracionales que se pudieran tener, en realidad no lo son, sino son testimonios, son retratos de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, en esa línea,
te pregunto, o sea, porque obviamente estamos hablando de un malestar hacia dónde está el derecho hoy en día y dónde están los mecanismos que tiene el Estado disque para asegurar en democracia que las cosas se resuelvan de manera justa. O sea, y frente a ese malestar, te pregunto, Erika, ¿qué puede hacer el ciudadano? Porque el derecho se ha pensado como una alternativa a lo político, y lo político era como el cuco, era esa arena que las cosas fluyen de una forma distinta y demás, entonces el derecho era como lo seguro, el puerto seguro. Ahora que uno ve el derecho tan fácil, o sea, ¿qué queda entonces de los ciudadanos? O sea, tenemos que inventarnos nosotros herramientas políticas, y eso es una línea que veo constante en tu pensamiento, o sea, la necesidad de retomar aspectos políticos y no asumir o no take for granted que el derecho está ahí para salvarnos y resolvernos y que se mueve solo sin intervenciones siniestras. Te pregunto, ¿qué queda del ciudadano entonces frente a esa fragilidad del derecho? Mira, es una pregunta, ¿verdad?, que he venido trabajando a través de los años, el tema del derecho frente a lo político, ¿no? O cómo concebir el derecho, cómo el discurso del derecho o los discursos del derecho de alguna manera establecen ciertas pautas para lo que sería el debate en lo político, o cómo se organiza, cómo queremos organizarnos y vivir en sociedad. De primera intención, a mí se me ocurre conversar con ustedes algo que de pronto hace unos años fue lo que me generó más interés en esto de cómo concebimos el derecho y cómo concebimos lo político. Y era que estaba leyendo yo un comentario de Albert Camus sobre la escritura de Kafka. Y decía Camus sobre Kafka que la grandeza de su literatura tenía que ver con la forma en que Kafka podía develar todo lo absurdo de la condición humana, pero también todo lo grandioso de la condición humana. Y pensaba yo, ¿cómo podemos nosotros aproximarnos al fenómeno jurídico develando toda la tragedia del discurso jurídico, pero también toda la esperanza del discurso jurídico? Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer en estos últimos años, viendo el fenómeno jurídico con sus contradicciones, con sus paradojas, cómo a veces acudir a él puede potenciar una configuración de lo político, y cómo a veces acudir al razonamiento del derecho y al discurso del derecho limita en gran parte, o a veces nos aleja simplemente y nos mantiene en la burocratización de las posibilidades del mundo de lo político. Y yo creo que es que hay ambas cosas, ¿no? Lo que sí estoy segura es que para una poder ver el potencial, que esa es la pregunta que Miguel me hace Miguel, el potencial del derecho, hay que estar hiperconsciente de esas paradojas. Hay que reconocer que el ámbito del derecho es un ámbito agónico, es un ámbito que siempre está en interpretación, que donde hay siempre incertidumbre, donde puedes cortar para un lado, pero también puede cortar para otro. O sea, igual que la American Civil Liberties Union hoy está diciendo, esta sentencia de Manning significa para Estados Unidos, para todos nosotros, una derrota en términos del sistema de justicia. Igual que se está haciendo, usando el discurso legal, ¿verdad?, un reclamo para la libertad de Manning. Y de esa misma manera, hablar desde la clave y desde el código del derecho nos limita, como decía al principio, la conversación que tengamos que hacer sobre este asunto y hacer los paralelos, Manning, Snowden, qué está pasando en el estado nuevo ahora, Guantánamo, qué está pasando con ese estado que no quiere ser accountable, no quiere rendir cuentas a su ciudadanía. Entonces, hay que partir de ahí. Sabemos que el derecho puede funcionar para eso, pero si entras al juego del derecho, corres el riesgo de también perder una gran
posibilidad de fraguar o plantear asuntos no ya de cómo son, sino como deberían ser. Yo creo que ese es lo primero que diría. Así que reconocer que el derecho tiene sus paradojas, que no es la panacea y que a veces acudir a él vale la pena. Sí, con ese pensamiento vamos a nuestra primera pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres y Miguel Rodríguez Casella en Sydney, Australia. Le habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, aquí en San Juan de Puerto Rico. Tengo un planteamiento, Juanqui, que quería traer, o sea, asumiendo que podemos posponer el juicio frente al derecho y entender que, pues, hay que darle la oportunidad siempre porque es la herramienta que tenemos, buena, mala, regular, tiene unas posibilidades y vamos a asumir que restauramos la esperanza. ¿Cómo manejamos entonces el problema del acceso al derecho? O sea, aún las personas que quieren tener confianza en ese instrumento, resulta que cuando hacemos un análisis de quiénes pueden llegar a él y confiar en sus canales, resulta que hay un problema de acceso, de los costos, de cómo el propio sistema y la burocratización encarece en ocasiones o lo hace aún más difícil. O sea, no todos tienen o tenemos el mismo acceso a los instrumentos del derecho. Y ahí es que la esperanza vuelve a ponerse en crisis, Erika. Y te pregunto, ¿dónde estamos hoy con ese asunto? Yo dividiría el asunto del acceso al derecho en dos ámbitos, que yo le he llamado el ámbito material o institucional y el ámbito discursivo o de la racionalidad del derecho. Si hablamos desde el punto de vista institucional, estamos realmente en precario. Y no lo digo yo, hay estadísticas. Aquí en Puerto Rico ya se hizo un Congreso de Acceso a la Justicia y se ha planteado el grave problema, y cada vez empeora, de acceso a la justicia. Cuando se habla de acceso a la justicia, ¿verdad? Se usa ese término en términos institucionales, ¿no? Representación legal, cuánto cuesta acudir al tribunal y presentar una demanda, cuánto cuesta pagarle a un abogado, cuánto tiempo toma desde el punto de vista burocrático obtener un remedio por las partes, quiénes son los personajes y de qué forma esos personajes del derecho representan también ciertos intereses. Esos criterios nos indican que cada vez se hace más difícil acudir al sistema jurídico, digamos algo así, a buscar remedios para atender elementos de desigualdad, elementos de injusticia que pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivos, y cada vez se hace más cuesta arriba poder usar esos mecanismos institucionales. Eso hay que decirlo una y otra vez, no nos cansamos de decirlo. Por eso pues hay diferentes iniciativas. Está Servicios Legales de Puerto Rico, que ofrece ayuda a las personas que no pueden pagar. Cada vez está, ¿verdad?, luchando por sus fondos, luchando por tener abogados para poder ofrecer ese servicio a la ciudadanía. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las clínicas de asistencia legal, la Sociedad para la Asistencia Legal. Esas instituciones están cada vez más ahogadas y cada vez se dan cuenta de lo difícil que es llegar
atender las grandes necesidades del país. Eso no está pasando solamente en Puerto Rico, eso está pasando en muchos lugares y jurisdicciones. En Inglaterra se cortaron dramáticamente los fondos a estas organizaciones que proveían servicios legales a las personas que no tienen para pagar abogado y abogada, y hay una crisis de acceso a las instituciones. Dicho esto, y eso pues hay que atajarlo, hay que atenderlo materialmente. También hay una crisis, diría yo, desde el orden discursivo. ¿Por qué? Y esa va a la par con la crisis que hay en el orden de lo político. Porque el derecho se ha visto o se ha percibido como un asunto donde lo que se diga que es el derecho, ¿verdad? Quien tiene autoridad para decir lo que es el derecho, esa autoridad establece a quién el derecho va a proteger. Y eso también tenemos una crisis. Si hablamos de Puerto Rico, pues ya sabemos que las últimas decisiones, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es la entidad o son los operadores, los protagonistas que establecen qué es el derecho en Puerto Rico, pues la verdad es que las personas desprotegidas, las personas desposeídas de su, como dice Judith Butler, de su subjetividad o desposeídas desde el punto de vista material, no están siendo protegidas por el derecho. Así que desde el punto de vista de lo que es el derecho en términos discursivos y de esa racionalidad, tampoco les va bien a una gran mayoría de la población o de individuos que van y reclaman del derecho que se les proteja en el orden de lo político. ¿Cuál es la crisis principal que yo identifico en esto? La crisis principal es que una vez el derecho ocupa el campo, yo diría, ocupa el campo discursivo y se establece lo que es la autoridad del derecho disfraza el poder que está detrás del derecho. Es decir, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quiénes son los protagonistas que están ahí avalados por la autoridad del derecho que pretende ser neutral? ¿No? Porque el Tribunal Supremo pretende ser neutral en su pronunciamiento y pretende decir, esto no lo digo yo, esto lo dice la ley, como si la ley no se interpretara, como si no hubiese un problema de falta de consenso sobre lo que en efecto la ley dice. Se deja de discutir lo que la ley debería decir, ¿no? No se acude más a los tribunales entonces para que esa autoridad devele lo que es el derecho, pero la ciudadanía se acostumbra a eso y entonces no va al ámbito de la esfera de lo público a exigir no lo que es, sino lo que debería ser. Dejamos de conversar sobre cómo queremos vivir y qué queremos hacer, ¿no? Cuando alguien dice, no, es porque la ley es la ley, y si la ley no le da derecho a las parejas del mismo sexo a la adopción, pues no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces uno tendría que cuidarse de ese discurso del derecho y decir, no, porque fíjese que lo que pasa es que aquí hay un asunto que tenemos que discutir como sociedad y políticamente. Y yo quiero vivir políticamente en una sociedad más igualitaria, donde eso que dice el derecho no sea lo que es, sino lo que debería ser, que es que somos iguales políticamente y que todos deberíamos tener ciertos derechos, ¿no? Y uno puede de pronto ver cómo, para regresar a las dos categorías, tanto desde el punto de vista institucional y burocrático como desde el punto de vista discursivo, se ha establecido una solapa de autoridad sobre el derecho que no permite que haya cambio social, que no permite que lo político de pronto trascienda hacia mejores formas, hacia formas más justas, algunos le llamarán hacia pequeñas emancipaciones sociales, hacia pequeños grados de justicia, ¿no? Porque mientras el derecho aparece como algo neutral y está ahí, y todavía, yo diría, Miguel, la gente, y Juanqui, la gente cree todavía, de alguna manera, tiene que creer, porque de pronto es como el juez es como el cura, ¿no? Acudo a la iglesia para que me convenza, acudo al tribunal para que me convenza de una verdad, porque si no, ¿cuál es mi esperanza? No, y Erika, siguiendo esa misma línea, también
el comentarismo radial y mediático en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que uno pudiera pensar que sería una esfera lógica para hacerle cortocircuito, ¿no? Frente al público, ¿no? De manera accesible, hacer cortocircuito a esa hegemonía del derecho y de la discusión desde el derecho y demás. Resulta que también esos canales o esos espacios de comentarismo noticioso están dominados por abogados y mucha del mensaje que prevalece en esas conversaciones es que hay un mesianismo, el derecho y los abogados nos van a salvar. Entonces, pues, ahí yo veo unos desfases entre cómo en el mundo académico personas como tú y muchísimos otros se han destacado en esos golpes de Estado, digo yo, a la autoridad del derecho y de contaminarlo con el conocimiento de otros campos del conocimiento, cómo en el mundo académico se ha dado esas contaminaciones importantes y sin embargo qué poco de eso percola, digamos, en la burocracia del derecho, en la institucionalidad, en el instrumento de la justicia misma. O sea, ¿a qué se debe ese desfase tan agudo? O sea, que uno puede tener hasta un mismo Obama, que fue profesor universitario, con unas posturas abiertamente liberales como profesor, y de momento ocupa la posición de mayor poder en el mundo, dice el cliché, y toda esa visión, todo ese liberalismo en su temperamento pasa a un segundo plano. ¿Por qué se hace tan difícil que percole esos saltos cualitativos en el mundo intelectual académico del derecho versus el mundo institucional del derecho? Yo siguiendo a Pierre Bourdieu, habría que ver que el derecho, el sistema legal, ¿verdad? Es un hábitat, Un campo. es un campo, y ahí hay una serie de operadores o de protagonistas que todo el tiempo están en puja de poder. Tú mencionas a los intelectuales del derecho, intelectuales jurídicos, profesores versus los quienes practican el derecho, abogados, abogadas, los jueces, las juezas, etcétera, los abogados, abogadas, comentaristas en la radio. Y vale la pena mirar, ¿verdad?, la puja de poder que hay para hacerse legitimar y establecer qué es el derecho. La realidad es que en términos hegemónicos, la visión positivista del derecho sigue siendo la visión hegemónica, ¿no? Valga la redundancia, la visión que todavía los estudiantes de derecho cuando salen siguen avalando. Las escuelas jurídicas y los currículos, las escuelas de derecho y los currículos siguen optando por cursos que privilegian pasar la reválida, etcétera. Hay ubicar pensamiento crítico a veces es cuesta arriba y a veces los mismos estudiantes se resisten porque no le ven utilidad. Eso tiene que ver también con la forma en que se ven las universidades hoy día, la idea de la eficiencia, de que es eficiente. ¿Para qué yo estoy en una escuela de derecho? Es una escuela profesional, pues para tener el grado y salir y practicar y ya. Cualquier curso de teoría se ve como un curso menos importante, cualquier saber que tenga que ver con la reflexión crítica o el quehacer, digamos, un quehacer como el que algunos de nosotros hacemos, que es un quehacer tratando de velar las formas en que el derecho asume verdades, se ve como no importante o no es eficiente, no es suficientemente pragmático. Hay muchas instancias y muchas razones para que eso ocurra, pero entre esas cosas, ¿verdad? Entre esas cosas que ocurren, yo creo que poco a poco siempre hay corrientes, y ahora mismo hay corrientes que están diciendo, bueno, se está poniendo en cuestionamiento el lugar de lo que es o era el Estado, el lugar de lo que es o ha sido la democracia como concepto, el lugar de lo que es o era, digamos, la izquierda o la derecha, etcétera. Y de esa misma forma yo añadiría, también el lugar del derecho se está poniendo en juego. Y esa concepción de lo que es el sistema legal, el sistema jurídico, también está asumiendo porosidades. Y ahí es que entramos, aquí es que yo diría que entra el planteo importante de que los abogados y las abogadas, sobre todo profesores y profesoras de derecho y abogados y abogadas que les interesa el asunto ¿no? de la justicia y lo progresista, etcétera, seamos
bien conscientes, hiperconscientes, de que la activación de lo jurídico y la activación del discurso del derecho tiene materialidad en la práctica si decidimos activar o no activar el código legal, es decir, una controversia social se convierte en una controversia legal. Eso tiene implicaciones en cómo en el ámbito de lo público y lo político se va a atender y se va a ver la controversia. Y nosotros, los operadores y operadoras, me incluyo porque soy parte, evidentemente, tenemos una responsabilidad de estar hiperconscientes de que cuando activamos la palabra en términos del código de si algo es legal o ilegal, estamos contribuyendo a dejar fuera otras ópticas y otros parámetros iguales o a veces mucho más importantes en un momento dado. Si el país está en crisis, hablar de lo ilegal o lo legal a veces nos limita la posibilidad de atajar y acoger esa crisis y sacarle el provecho mismo que significa la crisis. Eso lo tenemos nosotros, los abogados y las abogadas, que tener bien claro. Y yo creo que eso es algo que yo he estado tratando de repetir, ¿no? En los últimos trabajos que tienen que ver con el no lugar del derecho, donde el derecho no debería estar en términos discursivos. Y con ese pensamiento vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Listo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres. Queremos adelantar que queremos dar las gracias a Natalia Suárez porque es nuestra técnico y hace posible el programa. Erika, estamos hablando de unas cosas muy interesantes y en cuanto al derecho, se dice por ahí, y a veces a mí me gusta repetir, que el derecho es demasiado importante para dejárselo solo a las abogadas y a los abogados. Y que por un lado, si bien cuando hablamos de derecho podemos estar moviendo la discusión, el discurso, digamos, político y la misma lucha hacia unos discursos tal vez muy especializados, por otro lado uno escucha que también luchas políticas comienzan a usar el lenguaje del derecho para alcanzar, ahora sí, emancipaciones sociales. Por darte un ejemplo, pienso, y es un tema que yo mismo voy a estar hablando en una estación en unas semanas, el derecho a la ciudad, que es un discurso, un término que se ha venido usando desde los 60 para acá. El derecho a tener derechos, que es, por ejemplo, la figura aquí de Hannah Arendt es bien importante, digamos, con esa noción. ¿A qué nos lleva este tipo de de echar mano del concepto de derecho para hacer otras cosas, no necesariamente a través de las cortes? ¿Sería un error movilizar el derecho de esa forma o pienso contigo? No, yo pienso que, como decía ahorita, el derecho tiene sus tragedias y tiene sus esperanzas, ¿no? Y uno no podría, pienso yo, decir, esto que tú defines no es una buena estrategia, digamos. Yo diría que el peligro es cuando se convierte en la única estrategia. Seguro. ¿No? Se me ocurre este fenómeno, lo que tú llamas usar la estrategia del derecho, tratar de llevarla al ámbito de lo político, se me ocurren dos cosas. Primero, que fíjate cómo a partir de esa descripción que tú haces, se ve nuevamente la idea del derecho como algo distinto a lo político. No, porque se parte de la premisa de que hay una escisión entre derecho y política. Ya. Cuando Hannah Arendt hablaba del derecho a tener derechos, ella no estaba haciendo esa escisión porque el concepto del derecho, ella lo ubica en su teoría política.
Es parte de la teoría política. Y de hecho, ella plantea que el problema, o digamos, el problema de mirar el asunto de la política desde la filosofía política en lugar desde la teoría política, tiene que ver con la idea en que hemos fraguado lo político desde una relación entre gobernados y gobernantes y gobernados. Y el derecho entonces lo que va a hacer es establecer cuáles son los parámetros de los gobernados frente al gobernante. Ella dice, eso es un error. Eso ha sido el error de la filosofía política por siglos. ¿Por qué? Porque el derecho, y para eso retoma Montesquieu, y dice, el derecho hay que verlo en todo caso como una pared que posibilita lo político, que establece unos parámetros para que los sujetos actúen en lo político. No visto el derecho como un orden, el cual todos tenemos que seguir, ¿no? O cuáles son los parámetros de lo que nos puede obligar a hacer el Estado, o cuáles son los parámetros de lo que el Estado no puede hacernos como individuos, sino cuál es la pared de esa conformación, digamos, de nosotros poder actuar, de nuestra potencia, para usar el término de Negri, que también analiza esto desde el punto de vista del derecho. ¿Qué pasa con el derecho constitucional una vez hay una revolución, ¿no? Pues para Arendt, pues es una premisa de la teoría política que todos los sujetos tienen que estar y formar parte de lo político, y eso quiere decir que todos los ciudadanos tendrían que estar en ese ámbito de lo político y no ser excluidos. Por eso el derecho a tener derecho, porque no me excluye. La muerte, lo que ella llamó el momento clave y crucial en el caso de, ¿verdad?, en Orígenes del Totalitarismo, del caso de los campos, es el momento en que muere el sujeto jurídico, porque se le priva a ese sujeto sin ninguna razón, ni siquiera es el criminal que se le trata en la comunidad política porque ha traicionado a la comunidad política y los parámetros de la comunidad política. No es ni siquiera el criminal, es un sujeto que ha sido privado, absolutamente privado de la posibilidad de ser un sujeto político. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a una concepción del derecho distinta. Okay. Una concepción del derecho donde el derecho nos sirve para potenciar nuestra acción política, y no para decirnos, este es el pronunciamiento del orden establecido y tú no puedes actuar, porque en todo caso es el Estado a quien le corresponde actuar, ¿no? O tienes que actuar bajo la idea, la gama de burocracia que hay, y estas son las instituciones, etcétera. Entonces es una concepción totalmente distinta. Visto así, que es un poco a lo que yo me estoy tratando de acercar, el derecho nos plantea unos imaginarios distintos, y el discurso del derecho nos plantearía unos imaginarios en que la idea del derecho es potenciar la acción de esos sujetos en una sociedad plural, en una sociedad donde esos sujetos quieren ser libres, donde hay pluralidad y donde el derecho sirve o debería servir para potenciar esa acción y no, por el contrario, para ejercer violencia y privar a los ciudadanos de esa derechos precisamente, a ser un sujeto político. Te escucho y pienso que el espacio público o la esfera pública, que bien sabemos no es necesariamente lo mismo, por un lado se achica, ¿no? En Puerto Rico el espacio público, pues muchas veces lo vemos cada vez achicándose, y que en cierta medida, para que podamos ejercer o digamos tener una agencia política mucho mayor o más participativa, necesitaríamos abrir esos espacios. Se me ocurre que algo de eso tú haces con el blog, por dar un ejemplo, y a mí me resulta muy interesante y muy importante cómo tú, a través del blog, y no ha sido la única, pero sin duda alguna ha sido una protagonista en estos procesos y una de las pioneras, diría yo,
¿cómo has usado el blog precisamente como una esfera pública, un espacio donde hay unos debates, tanto jurídico, pero también, y además, o digamos, esa dicotomía que es falsa, política? ¿Cómo tú crees que estos espacios a través de los blogs, a través de las redes sociales, pueden ayudarnos aquí en Puerto Rico, o cómo tú crees que se ha dado estos procesos de tener derechos, es decir, de asumirnos como, de movilizar, digamos, el discurso del derecho hacia una agencia política mucho más, por llamarlo así, radical en términos de ir a la raíz de los asuntos y demás? Sí, en el mismo blog yo escribía en algunas reflexiones el otro día que el problema de hoy día no está en quien ejerce el poder, en el Estado, que el problema hoy día está en aquel lugar donde podría estar el poder y no se ejerce. Y yo creo que una de las estrategias, digamos, que uno podría hacer a través de los blogs, a través de estas nuevas redes sociales, que no son la panacea, sabemos que tienen sus límites, pero que sí que son importantes, es subjetivar, ¿no? Resubjetivar a la ciudadanía en términos del poder que pueden tener, del poder que tienen y que ya se ve, ¿no? Seguro. Desde el punto de vista Wikileaks, todas estas resistencias, ¿no? Precisamente, Y lo que nosotros hemos en Derecho al Derecho con el profesor Irán Meléndez y a través también de mi blog y otros tantos blogs, hemos tratado de hacer es poner ahí en ese espacio una versión, ¿verdad? O algunas versiones de lo que es el derecho, de las nociones sobre el derecho, de las normas o de las opiniones del Supremo o de nosotros mismos de cómo pensamos el derecho, y tratar de democratizarlo, hacerlo más accesible, no dejarlo a expertos que nos vengan a decir, porque hay disputas entre expertos y podríamos nosotros entre expertos disputar lo que es o no el derecho, etcétera. Pero se nos hace más rico y un proceso un poco más político y democrático pensar el derecho en voz alta, yo le digo. Pensar el derecho en voz alta con tanta otra gente que puede entrar que no tienen que ser de la comunidad jurídica, porque el deber ser y para establecer, digamos, el derecho y esas paredes para lo político, no es exclusivo de los abogados y las abogadas, al contrario, es un asunto ciudadano. Lo que queremos hacer es, antes de ser, yo diría que esa es mi ética política desde el expertise de la abogada, antes de ser abogada, soy ciudadana. Soy ciudadana abogada, pero no abogada y después ciudadana. Así que hay un proyecto ahí, como tú decías, de vertir esto que estamos aquí, pensarlo en voz alta, democratizar toda esa conversación y quizás cambiar el derecho y que no se circunscriba a lo que los expertos estamos en términos de monopolizar, estamos monopolizando en términos de la conversación pública. Miguel. Sí, te pregunto, como parte de tu trabajo académico reciente, Erika, que asumo que tú estarás mirando también otras tradiciones del derecho, otros países y demás. Sé que en tu blog colocas a menudo noticias sobre el panorama argentino. Ahora con tus experiencias en Europa, pues pienso que también estarás observando cosas desde otros ámbitos. ¿Cómo comparan, digamos, esas otras tradiciones jurídicas o modos de ejercer, entender el derecho desde lo político y viceversa? ¿Cómo compara con, digamos, el escenario que tenemos en Puerto Rico actualmente? Con esa pregunta nos vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti.
todo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas... Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres, que va a contestar una pregunta que nos dejó Miguel por acá. Sí, es una pregunta muy interesante. Tiene que ver un poco con la idea de comparar cuáles son las controversias y los problemas que yo he observado en otros lugares. Pues sí, particularmente tengo muchos colegas de Argentina, de Colombia y ahora en Europa y en Chile. Y uno podría contestar esta pregunta de la forma tradicional. Te voy a decir cómo tradicionalmente se contesta esta pregunta en el sistema jurídico. Generalmente se hace la distinción y se dice, bueno, hay dos tipos de tradiciones, la tradición civilista y la tradición anglosajona. El derecho ¿verdad? En Estados Unidos, Inglaterra, derecho común anglosajón, el derecho en España y todo América del Sur como consecuencias, ¿verdad?, históricas. Es el derecho civilista, de carácter civilista, donde son los códigos y la ley lo que opera y no las opiniones de los tribunales lo que hacen derecho, ¿no? Así que en las cortes de lo común, lo que se atiende caso a caso, y en otro, lo que se establecen en los códigos y en las leyes. Y nosotros somos una mezcla. Y somos un sistema mixto, se nos dice, que tenemos, por nuestras razones obviamente históricas también, toda una tradición en el derecho civil patrimonial, en el derecho que se llama derecho privado, tenemos la vertiente civilista, pero en el derecho público, la vertiente común anglosajona. Y esa es la peor contestación que yo diría que se le puede dar al asunto. ¿Por qué? Porque eso no dice mucho, a menos que uno sea historiador jurídico y quiera, ¿verdad?, ver por qué razones se desarrolla el derecho en una u otra dirección. Aquí, tradicionalmente, los abogadas progresistas, defensores del asunto de la puertorriqueñidad, han defendido la tradición civilista porque esa es la que nos viene de España, etcétera, etcétera, versus, digamos, en un caso citar casos de Estados Unidos y de la tradición anglosajona. Para mí eso no me dice mucho. A mí eso no me dice mucho porque eso no va a la médula de la justicia de las controversias. Así que lo que yo puedo observar en diferentes tradiciones jurídicas, lo que me interesa a mí observar en las tradiciones jurídicas es cómo atienden los problemas en términos de justicia, qué respuesta le dan a los problemas. Y la respuesta que yo te puedo dar, Miguel, es que los problemas que yo he visto en Argentina, en Colombia, en Europa y aquí son muy similares. Son muy similares. Y que los problemas con el sistema jurídico y cómo los jueces y las juezas se apropian y cómo se politiza y cómo son también muy similares. No hay un mejor sistema, digamos, porque sea civilista o porque sea simplemente por el hecho que sea un sistema como un anglosajón. El asunto está en la raíz de cómo, otra vez, en términos de filosofía política, en términos de los valores que queremos adelantar, y cuando digo valores no me refiero a los valores religiosos, obviamente eso ustedes lo saben, a los valores políticos y de comunidad y de sociedad y de comunidad política queremos adelantar. Y eso está en disputa tanto en los sistemas de derecho común como en los sistemas civilistas. De hecho, uno de los problemas que yo diría aquí en Puerto Rico ahora mismo, y se ven las controversias que tienen que ver con el matrimonio igualitario, la adopción, etcétera, etcétera, es que no hemos sido capaces de desgarrar
y develar cuáles son los valores que están en el Código Civil, que son valores anquilosados del siglo XIX y que responden a un contexto y a una sociedad que sí, que son civilistas, y esa es nuestra tradición y española y todo lo demás, pero la realidad es que son valores de una sociedad capitalista que buscaba la autonomía individual a ultranza, la apropiación de la riqueza a ultranza, la eficiencia y la explotación máxima de la propiedad, que vea a un sujeto individual blanco, hombre, terrateniente, como el sujeto del Código Civil. Esos son los asuntos que nos importan en términos de comparación. ¿Cómo cambiamos eso? En las tradiciones latinoamericanas, pues lo cambiaron desde la raíz, desde las constituciones, ¿no? Desde los 80 en adelante, con las nuevas constituciones, se empezaron a cambiar esos valores, que eran los valores tradicionales que traía el Código Civil, que traía toda esa tradición continental europea. Y las constituciones, por eso las constituciones latinoamericanas, sobre todo en el caso de Colombia, hace falta mirarla con detenimiento, porque hicieron esos cambios valorativos. Son los cambios valorativos y no necesariamente los cambios de forma, que si civilistas versus común anglosajón, lo que en última instancia los interesa para hacer una sociedad más justa. Así que eso es un poco más complicado, pero esa sería mi contestación. Y hay mucho que ver y aprender, y tenemos una retroalimentación de amigos y amigas juristas en diferentes partes del mundo que sí que están viendo esto como un asunto más allá de las formas tradicionales en que el derecho desde los romanos para acá se ha desarrollado. Ahora que hablaste de los valores, ¿cómo entra la ética como disciplina, digamos, en las escuelas de derecho? ¿Es parte de una clase que se obliga y donde se discute todo esto, o simplemente la ética no está ahí? No hay imperativos categóricos, no hay una justicia más allá de la justicia individual. Bueno, esa también es excelente pregunta. Podría venir en otro momento en el programa a hablar solamente del asunto, porque es un asunto, yo diría, urgente. Okay. La respuesta rápida es que no, que es un asunto electivo, que sí que la ética se atiende en las reválidas, por ejemplo, profesional, que sí que hay unos cánones de ética profesional que obligan a la profesión, a los profesionales del derecho, y también los cánones para los jueces, etcétera. Y en las electivas lo que se mira es la jurisprudencia, las opiniones, las controversias que han surgido a partir de los cánones de ética profesional, etcétera, etcétera. Pero hablar de ética sabemos que es más que eso. Así que el asunto, y hemos insistido, profesor Efren Rivera, por ejemplo, ha sido uno de los que más ha insistido que los asuntos de ética del derecho y ética profesional son asuntos transversales, que no se resuelven con una clase, sino que tienen que estar inmiscuidos en todo el quehacer, en todo ese programa académico, en todo ese mensaje subliminal que es las escuelas de derecho, que es la educación jurídica, que son los currículos. Hay un currículo, como él decía en una conferencia, hay un currículo que está ahí, que se ve, y detrás de ese hay otro currículo, ¿no? que no se palpa necesariamente. La ética es una de esas cosas que tiene que estar ahí, que nutre y que tiene que nutrir cualquier curso. Y dar ética en términos profesionales tiene que estar en mi clase de contratos y tiene que estar en mi clase de derechos reales y propiedad, más allá de un curso solamente. Y es un asunto que hay que atender de manera urgente. Y hablando de la ética, ¿cuál es la vida que queremos? ¿Cuál es esa vida buena que queremos compartir con los demás? Pues queremos, entre otras cosas, una vida donde todos tenemos derechos a tener derechos. Y más que una asamblea de estatus, tal vez, o además de una asamblea de estatus, tal vez haya que hacer una asamblea social donde cambiemos constituciones e incluyamos a todos aquellos y aquellas que hemos excluido históricamente, para que entonces seamos verdaderas y verdaderos ciudadanos. Muchas gracias, Erika Fontanes Torres. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel Rodríguez Casella. Gracias, Natalia Suárez, por hacer el programa posible. Estamos en Puerto Crítico. Hasta la semana que viene.